¿Qué tal y muy buenas noches? El programa de Ismael Cala es uno de los más vistos en América Latina, pero ahora Cala ha ido un paso más allá para utilizar su proyección pública y llevar un mensaje de luz. Su nuevo libro se llama Un buen hijo de P. Es un título muy sugestivo, pero no tiene ni una sola mala palabra. Escuchemos la conversación para que él mismo lo explique. Regresa el padre Alberto en esta época navideña. Y después de Cala, regresa el padre Alberto Cutié. En esta época navideña a veces se pierde la esencia, la razón de las fiestas. La realidad es que es la celebración del comienzo del cristianismo. Saber que somos de carne y hueso, pero que también tenemos un espíritu que hay que fortalecer. Empecemos con Cala. Bueno, aquí no hay que hablar mucho porque está con nosotros sin duda una de las figuras más importantes en la televisión hispana de los Estados Unidos y de la América Latina, el señor Ismael Cala. Un gusto tenerlo la primera vez en el estudio. Gracias. El gusto es nuestro. Qué bueno que estás. Te vemos todas las noches. La América Latina te conoce, te quiere. Un gran entrevistador y ahora el autor del segundo libro que se llama Un gran hijo de P. Un buen hijo de P, que suena muy bien título. Un buen hijo de P. Fíjate que el gran era el título primero. Ajá. Yo tenía varios títulos. Un gran hijo de P, después dije, no, suena muy fuerte. Un buen hijo de P, la palabra buen va a suavizar un poquito un título tan agresivo, cargado. ¿No? Pero bueno, no, porque la P significa pasión, paciencia y perseverancia. Perseverancia. Entonces, claro, dime, ¿cómo surge esta idea? Mira, esa idea surge de lo que inicialmente significa en nuestra mente la frase prehecha siglos atrás, me imagino que fue el primero que dijo hijo de P, sí, HP, y todo el mundo ya sabe cuál es la palabra sin que te la completen. Y a mí me lo dijeron en Twitter, haciendo cobertura sobre Venezuela. Muchas noches me iba a mi casa atormentado y perturbado porque me decían, eres un buen hijo de P. Yo decía, hago mi trabajo lo mejor posible, ¿y por qué esto? Bueno, ellos tenían agendas ideológicas. Exactamente. Y ahí yo dije, lo has hecho otras veces con cosas que te han pasado en la vida, hazlo de nuevo, de cambiar lo negativo hacia lo positivo. Eso está fantástico. Y le busqué a la P significados positivos, que hoy es una frase de elogio. Que te digan, María Elvira, eres una buena hija de P. Sí. Ya tú dices, bueno, sí, lo asumo. No, en Centroamérica, cuando te dicen hijo de, es como una frase de cariño, pero no obstante, viene cargada. Y entonces dime cómo surge la idea de escribir este segundo libro. El primero es el arte de escuchar, exactamente, ¿no? Y eso nos ha enseñado a todos porque todos no tenemos necesariamente esa virtud de escuchar, y ahora el buen hijo de P. ¿Cómo surge Yo creo que esta obra? Es un camino que ya no tiene dónde parar, porque después que escribí el primer libro, que fue tedioso escribirlo, te soy honesto, porque no tengo disciplina de escritor, entonces necesito, como todos nosotros los comunicadores de medios audiovisuales, las fechas límites, los deadlines, para poder terminarlos. Pero me quedé con tantas ideas que vinieron otras ideas de varios libros, y esta fue una, ya te digo, basado en la realidad de lo que me tocó vivir como periodista. Pero decidí hacerlo de ficción, que esto sorprendió a toda la gente, incluso a mi editor en Random House, que se fuera a una fábula. Y entonces explícame la fábula para aquel que le interesa leer el libro, pero quiere tener un pequeño gusto de lo que trae. Bueno, romper paradigmas para elevar y transformar nuestra vida, es la promesa del libro. Uno, si es capaz romper paradigmas para transformar nuestra vida. Exacto. ¿Cómo uno rompe el paradigma? Por ejemplo, por mucho tiempo yo fui víctima y jugué el rol de víctima sin darme cuenta de todo lo que había dejado atrás en Cuba. Yo viví en Toronto, pero seguía pensando y actuando como aquel niño humilde que vivió en carencia de muchas cosas en Cuba, cuando ya mi realidad podía ser totalmente diferente, pero yo arrastraba mi pasado conmigo. Pero ese es el subconsciente. Por eso arrastra, mismo, ¿no? Romper paradigmas es muchas veces desaprender cosas que aprendiste y ya caducaron. Y tienes que echarla al reciclaje, al basurero, como haces con los files en el computador. Delete. Y reprogramarte. Y eso es lo que el libro cuenta a través de dos personajes, Chris, de 24 años, y Arturo, que es el life coach. Y me parece que es fantástico lo que estás diciendo, porque todo el mundo arrastra historia. Claro. ¿No? Y el subconsciente, muchas veces somos subconscientes caminantes. Así es. Ahora dime, dime una manera como el lector puede entender dejar ese bagaje atrás. Es muy fácil porque todo el mundo se va a relacionar con estos dos personajes principales. Chris es un joven de 24 años, súper inteligente
intelectualmente hablando. Pero no emocional. Analfabeto emocional. Pero ¿cuántos inteligentes son analfabetos emocionales y viceversa? Así es. Yo prefiero ser inteligente emocional y analfabeta académicamente. Pero es que le va mejor en la vida a los que son inteligentes emocionalmente. Sin duda. ¿Cuánta gente en Wall Street tú no has visto que son multimillonarios y tienen una vida desastrosa? Así es. No importa cuántos títulos tú tienes colgados en la pared, si eres un analfabeta o analfabeto emocional, no vas a llegar muy lejos. Porque al final la calidad de nuestra vida es cómo te relacionas con los demás. Absolutamente. Basado en nuestras emociones. Eso es lo que se llama la inteligencia emocional, exactamente. ¿No? Y el libro es sobre inteligencia emocional, porque Chris se traumatiza porque su novia Mari, después de 8 años, le dice, eres un buen hijo de P, porque no te quieres casar conmigo. Ajá, bueno, y entonces, mucha gente se va a relacionar en la audiencia, ¿no? ¿Ves? No te quieres casar conmigo, no me quieres, te eres dejo. un hijo de P. Ajá, y él dice, no, yo no puedo, Mari es el amor de mi vida, yo tengo que reconquistarla. Encuentra a Arturo, life coach, y Arturo le dice, lo primero que tienes que hacer es buscar lo que te está limitando en ti, no en ella. Claro. Para que tú cambies. Y luego esa P, diviértete, cámbiale el significado. Busca 3 P's de éxito con las que puedas reconquistar a Mari. Y yo creo que es una divertida conversación en sesiones de coaching. No, y le estás dándole coaching no solamente a través de Arturo, sino sin duda al público que lo está leyendo. Por supuesto. Y lo interesante es que Arturo, fíjate que tiene 40 años, al final del libro dice, he aprendido mucho de ti, Chris, porque él también tenía miedo al compromiso. Wow, o sea que es un double coaching. Pero no es solamente, yo creo que no solamente en los aspectos del amor, sino en todos los renglones de la vida que uno puede utilizar. Entonces tú te has vuelto no solamente un buen entrevistador, sino también psicólogo, chico. Es que a mí siempre me gustó la psicología porque vengo de una familia de suicidios, vengo de una familia de esquizofrenia, María Elvira. Yo digo que a mí este tema no me llegó por inspiración, me llegó por desesperación. A los 14 años yo fui a un psiquiatra con mi mamá y me pusieron un tratamiento de pastillas y a los 6 meses yo me di cuenta que las pastillas no estaban acallando las voces que yo escuchaba. Pero desgraciadamente mucha gente en nuestra sociedad apela no a la pastilla. Solo a las pastillas. Claro, porque es lo más fácil. Exacto. En vez de hacer el trabajo interno. Exactamente. Está la espiritualidad, tú tomar control de tus emociones y créeme que uno puede resolver muchos asuntos desde ese punto de vista, no solo con químicos. Y bueno, pues hoy si sé todo esto porque lo tuve que hacer para mí, para mi propia salvación, ¿por qué no compartirlo con los demás? Me parece que es encomiable, ¿no? Y viniendo de una figura pública como tú, donde estás abriendo tu corazón y tu mente y tu intelecto, tu subconsciente, que es donde están todos los miedos, ¿no? Si tú tienes que decirle una palabra a aquella persona que necesita leer el libro, ¿cuál sería? Yo digo que es justamente para esas personas que creen que ya conquistaron todo lo que debieron o que llegaron al lugar de destino y que dicen, aquí estoy bien, o los otros que se han victimizado porque es más fácil ser un parásito. La víctima es parásito. Claro. Y puede haber una víctima de hasta una violación. ¿Tú sabes lo complicado que es que a una mujer le cambie la vida y alguien se la arruine con una violación? Pero tienes 2 caminos. Victimizarte por el resto de la vida o a lo mejor decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otras mujeres? Crear una fundación y a una próxima mujer que la violen, yo la voy a ayudar y le voy a decir qué hacer para salir de eso. Entonces tienes 2 actitudes ante cualquier cosa que te pase en la vida. Muy bien. ¿Cuán feliz estás tú contigo mismo? Yo súper feliz. Sí, súper exitoso. Porque si ya puedo gritar y mi madre no se siente aludida, que soy un buen hijo de P, ¿qué más puedes pedirme? Claro que sí. Y te agradecemos muchísimo que estés. Me parece que el mensaje es extraordinario y lo estás no solamente todas las noches compartiendo a través de CNN en español, sino también a través de la literatura. Y gracias. Regresa. Gracias a ti, Regresa María Elvira. nuevamente Gracias. Y me encanta tu trabajo y te lo admiro y me parece que es encomiable. Gracias. Siempre un gusto. Ya regreso. Le damos la bienvenida nuevamente a Ismael Cala, mi compañero, mi querido amigo. Siempre un gusto. Estuvo ya a un día en esta semana y para aquel que no lo pudo ver, nuevamente está con nosotros presentando su libro Un buen hijo de P. Que causó mucha controversia el tuit del miércoles cuando yo dije que estaba conversando con una buena hija de P, María Elvira Salazar. Bueno, sin duda que eso me lo han dicho en otras ocasiones. Eso ves. Pero uno ¿A quién no se lo han dicho? Claro, uno lo asume porque uno piensa, como tú dices, tú lo llevas a la luz y no lo dejas en la oscuridad. Eso es. Hija de la paciencia, de la pasión, y de la perseverancia. Y de muchas cosas buenas. Y bueno, me encanta que has escrito este libro porque nosotros en este foro
escuchamos y vemos muchas cosas negativas y tú lo has transformado a una inspiración para todo aquel que va a leer el libro. Es uno de esos libros que literalmente no puedes juzgar el libro por la portada. Porque el que vea Un buen hijo de P dirá, ¿cuántas malas palabras hay dentro de este libro? Y no hay ninguna. Muy bien. Al contrario, es todo llevar esa P hacia P's de empoderamiento, positivas, porque la pasión y la perseverancia yo las tuve yo creo que desde el nacimiento, María Elvira, pero la paciencia no. No, pero es que la paciencia es una de las lecciones más difíciles de aprender. Exacto. A mí me decían fosforito en la secundaria básica. Yo era un analfabeto emocional que además tenía mis emociones a merced de cualquiera. Venías tú con la mínima provocación y yo estallaba como dinamita. Y realmente eso es ser un analfabeto. Porque al final alguien te puede tratar de provocar, pero si tú tienes control de quién eres y de tus emociones, es muy difícil que alguien te saque de tus casillas. Y es muy interesante lo que estás diciendo, que es la famosa inteligencia emocional. ¿No es así? Que muy poca gente sabe que existe y sabe que tiene. Y cuéntame cómo es que uno puede desarrollarla. Porque es que te hace más feliz. Yo lo sé, pero lo que pasa es que nadie nos enseña. Eso, en el colegio no hay la asignatura. Creo que hay nada más 7 u 8 países, tengo que verificarte esa cifra, donde ya en las escuelas primarias, en la educación primaria, se está incorporando la materia de inteligencia emocional. Muy bien. Eso, imagínate, a los niños, ¿qué hacemos? En vez de enseñarles a manejar sus emociones, constantemente se las reprimimos. Sobre todo a los hombres que nos dicen, los niños no lloran, los hombres no lloran. ¿Y para qué tenemos lagrimales entonces? Claro, sé fuerte. Y por eso somos más analfabetos que las mujeres, los hombres, que te conste. Y yo creo que tiene que ver con el rol social que aparentemente nos hacen desarrollar en la sociedad. Y dime, lo que me estás diciendo de la inteligencia emocional, ¿cómo es que tú la defines para aquel que está en la pantalla y no entiende? Sabemos que la inteligencia cognitiva, ¿no? Es la de los libros, la gente inteligente que sabe sumar y restar, leer y escribir, pero la emocional, ¿cómo la defines? Es tu actitud de responder ante las circunstancias de la vida y poder hacer que el valor de tu actitud siempre sea hacia lo positivo y no hacia lo negativo. No importa lo que te pase, porque eso va a estar en el camino y no sabemos lo que viene como en una piñata, lo que nos cae envueltito y a lo mejor lo que está dentro no es lo que uno piensa que hay dentro. Pero la inteligencia emocional es... Incluso, fíjate, se hizo un mapa de la inteligencia emocional con 7 países diferentes del mundo y se descubrió las zonas donde se somatizan las emociones más importantes que los seres humanos vivimos. La ira, la envidia, el odio, el amor, la alegría, la felicidad. Tiene zonas donde uno vibra y la siente. Que es lo que se llaman las chakras, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son esas zonas para el que no las conoce? Por ejemplo, el amor y la felicidad fueron las emociones positivas que más llenaron el cuerpo. Porque si tú estás llena de amor y de felicidad, tú lo vas a sentir en cada célula de tu cuerpo. Sin embargo, la ira, la metáfora que siempre usamos, cuando me arde el pecho de ira, efectivamente todo el mundo decía que la ira la sentía aquí, como que o el hígado, ¿no? Se me rebosa el hígado de la furia. Exacto. Y eso es muy importante porque mucha gente muere a causa de no saber cómo manejar sus emociones. O le dan unas enfermedades, el cáncer. Yo sin duda estoy segura que el cáncer te come, literalmente. Y hay cáncer emocional que ninguna quimioterapia va a curar. Yo sufrí de cáncer emocional, envidia. En mis años de niñez y adolescencia, y lo cuento en el primer libro, El poder de escuchar, yo veía a un niño con un trencito y yo decía, ¿por qué si tengo mejor notas que él? Y tú me dijiste que yo puedo ganar, sobre todo en Cuba, que sabes que era la lotería de los juguetes y los tiquecitos de juguetes del básico. ¿A quién conocías, no? Y los dirigidos. A mí me volvía loco eso. Y yo le decía a mi madre, pero si yo saqué mejor notas que ese y él tiene el trencito y yo no alcancé el trencito. La envidia por mucho tiempo, María Elvira, me estaba drenando por dentro. Y ese es un cáncer que, como digo yo, si tú no lo estirpas, no hay una pastilla, no hay una quimioterapia que lo pueda estirpar por ti. Y te mata después a ti. Al final, tú eres el único que sufres y el que la paga. Oye, me encanta estar contigo. Gracias. Gracias nuevamente y te agradecemos muchísimo. Gracias. Estás utilizando los medios de comunicación para llevar este mensaje tan positivo. Como yo siempre digo, al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y eso es verdad. Y me alegro que yo sé que tú también lo crees. Así es. Mañana a las 4 en la Feria del Libro en el sur de la Florida. Un Dios gusto. Es amor. Gracias, sin duda alguna. Gracias. Ya regreso.
Bueno, estamos llevando a cabo una serie de conversaciones con el padre Alberto. ¿Quién mejor que el padre Alberto Coutié, que sin duda es uno de los grandes religiosos del sur de la Florida y que es conocido a nivel de todo el territorio norteamericano? Así que me encanta que nuevamente esté con nosotros. Bienvenido. Hemos hablado de adicciones, de la falta de espiritualidad, de los problemas que tenemos por tanta abundancia, y me parece que hoy debiéramos, Alberto, hablar de cuando uno no tiene espiritualidad y lo tiene todas las otras atributos que uno puede tener, que el cuerpo está sano, que intelectualmente uno es sólido, que tiene unas emociones bien establecidas, que no hay adicciones, que no hay problemas, pero no hay espiritualidad. Bueno, ¿Cómo usted define espiritualidad y por qué es tan importante estar cerca de la fuerza superior? Para aquel que no piensa que yo estoy bien. Sí. Bueno, todos podemos estar muy bien, no cabe duda. No tengo grandes problemas, padre. Sí. Mis hijos están bien. No he matado a nadie. La gente dice, no he matado a nadie. Yo creo que hay una cosa interesante, y no sé cuántos de los adultos de nuestra audiencia estén conscientes de esto, pero la estadística es alarmante. Hay un aumento en las últimas décadas en el ateísmo entre los jóvenes. Okay. Y cuando digo ateísmo estoy diciendo no que no les gusta la religión o la iglesia, no, que no creen en Dios. Escúchenme, okay. No creen en Dios ni quieren saber nada de Dios. Eso se debe a muchas cosas, pero yo creo que lo primero que tenemos que identificar es por qué esta ausencia de Dios en lo que es la sociedad. Parte del problema es que yo creo que muchos te hablan de no gustarle la religión organizada, las religiones tradicionales. Y yo lo que diría es más que eso. Yo creo que nosotros, los grupos religiosos, hemos hecho un desastre al no llegar realmente a la juventud como debemos llegar. ¿Y qué pasa? Que el joven se siente como que esto no se aplica a mí. Desconectado. Esto no es interesante, exactamente. Sí. Esos temas bíblicos ya los conozco todos, porque es lo mismo de siempre, la misma cantaleta. ¿Y por qué la ciencia está peleada con la religión con la ciencia? Y mentira, no es así, pero así, eso es lo que percibe la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar conscientes de algo. No es cuestión de que tu hijo o tu hija o las futuras generaciones no les guste ir a la iglesia. Es más que eso. Hay un tema de ateísmo latente increíble, de un aumento entre aquellos que dicen no creo en nada, ni quiero saber de eso. Okay. De hecho, sociológicamente le han puesto un nombre un poco interesante en inglés, le llaman los nuns, N-O-N-E-S, sí, the nuns. Mira qué bien. En inglés suena monja, pero no es monja, sí, es nuns, ¿no? Que no quieren saber nada de nada. Que no es agnóstico. No, es como que no creemos ni nos interesa, no nos hablen de eso. Yo creo que tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, a la misma vez pienso yo, qué triste vivir como si eres huérfano cuando tienes un Padre celestial que te ama. Qué triste vivir como que Dios no existe cuando Dios lo es todo, porque Dios es el origen de la vida, de todo lo que somos. De ahí salimos, ahí vamos a regresar. Todas las cosas buenas vienen de Él. Exacto. Y yo creo que más allá de la religión particular que tú profeses, o a la iglesia particular que tú asistas, o a la sinagoga que tú vayas o no vayas, más allá de tu tradición religiosa, hay algo que no podemos dejar. Y es el darnos cuenta de que la vida es un milagro, de que cada latido del corazón habla de la presencia de algo mucho más grande que nosotros, y que estamos aquí ahora, pero que no hemos sido creados solamente para esto que es inmediato y lo que es este momento, el mundo físico. Hemos sido creados para mucho más. Reconocer en nosotros el alma espiritual. O sea, reconocer que somos seres espirituales. Que nosotros no somos como una plasticina ahí, un pedazo de carne y hueso. Dios nos ha creado con un ser interno muy especial que le llamamos alma espiritual, lo que tú quieras llamarle, espíritu. La verdad es que somos mucho más de lo que vemos y de lo que entendemos. Entonces uno se pone a analizar qué porcentaje de lo que nosotros hacemos habla de que somos seres espirituales. Pues. Porque si es verdad que somos cuerpo y alma, ponte a pensar. Desayuno, almuerzo y comida. Alimentar el cuerpo. Bien. Preocuparnos por tomar las medicinas, ir al médico. El cuerpo, lo físico. Bien. El gimnasio, porque hay que estar bien. El cuerpo. El cuerpo. Entonces, hemos creado una sociedad
donde el culto es a lo físico y lo espiritual es 5, 10% quizás si tengo tiempo. Sí. Si tengo tiempo pienso en Dios. Sí. Rezo ahí rápidamente. Rápido. Si voy a tener un problema, inmediatamente, Va para la Señor, te iglesia. pido ahora mismo que Sí, ponga a encender una velita. Por si acaso hay que encender una velita. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Si somos cuerpo y alma, vamos a ser sinceros, no le estamos prestando mucha atención a la parte espiritual. No. Le prestamos muchísima atención a lo físico, muchísima atención a mis necesidades. A lo intelectual también, intelectuales, físicas, lo que sea. Pero ignoramos la parte espiritual, la parte de Dios. Y fíjense, yo me pongo a pensar, ¿no? Si analizamos nuestra humanidad, gran parte de lo que somos es espíritu. Pensemos, tú no puedes tocar la felicidad. Tú no puedes tocar un pensamiento. Tú no puedes tocar una inspiración interna. No la puedes tocar, es imposible. Todo eso pertenece al mundo espiritual. El gozo, El ¿no? gozo, la alegría, lo que somos. Tanto de nuestro ser es espiritual. Pero lo atendemos muy poco. Entonces yo creo que quizás eso es lo que tenemos que pensar con nuestros jóvenes, ¿no? Más que hacerlos religiosos o más que hacerlos personas que piensen de la forma que pienso yo, ayudarlos a buscar una relación real con Dios. ¿Y cómo hacemos eso si te dicen, bueno, pero yo no voy a leer a la Biblia porque yo pienso que la Biblia no es cierto, yo no quiero ir a la iglesia porque como usted dice, eso me aburre, no tengo tiempo? ¿Cómo entonces uno trae a los jóvenes Yo creo que a ese concepto? el poder del testimonio es formidable. El poder nosotros compartir quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Qué significa para mí esta conexión espiritual? Y cuando los niños y los jóvenes y eso ven eso como algo real, quizás ellos no lo sientan o lo entiendan en este momento, pero a largo plazo eso les va a impactar. Y yo creo que lo que pasa es que como nuestras familias han perdido tanta estructura familiar, porque estamos en el corre-corre, incluso uno llega a algunas casas cristianas y uno nunca ve una Biblia, nunca ves una cruz, un objeto religioso, como que no es parte de la arquitectura moderna, ¿no? Tener objetos religiosos, pero es bueno que la gente vea, óyeme, aquí hay alguien que tiene fe, ¿no? Aquí se ve la fe, se palpa la fe, Ahí está. un ambiente de fe. Y eso se hace con la oración, eso se hace con la lectura bíblica, eso se hace con ver cosas que hablen de Dios. Y creo que nuestros jóvenes van a entender la importancia de la espiritualidad de la fe cuando ven que es importante para alguien en mi vida. Mira, lo más normal, María Elvira, es la rebeldía. Claro. Los Sí. padres se preocupan muchísimo. A mí me da gracia cuando los padres... Yo escucho personas casi todos los días, Claro. personas adultas ya, Ajá. y me dicen, ay, padre, es que mi hijo no va a la iglesia. Es que mi Ok. hijo no hace esto. Y yo, señora, ¿qué edad tiene su hijo? 50 años. Digo, bueno, señora, ya a este momento ya usted le ha debería dado haberle. a su hijo lo que ha podido darle, ahora él tiene que tomar decisiones. Pero nos preocupan los jóvenes, nos preocupan los adolescentes, es verdad, todos nos preocupan. Pero la verdad es que al final Dios se encargará. Y muchas veces lo único que nosotros podemos hacer es dar el buen ejemplo, mostrar quién es Dios en nuestra vida con el testimonio de vida, no con muchos sermones. Dejen que los sermones los demos nosotros, que los tenemos que dar. Claro. Ustedes den el sermón de la vida, del ejemplo. Cuando un hijo, una hija ve a su madre, a su padre orar y ve que la oración es importante, eso impacta. Aunque ustedes no lo crean, quizás se burlen de ustedes, No importa. quizás al final a largo plazo van a recordar, oye, cuando mamá rezaba, cuando papá hacía esa oración, Sí. cuando abuelita o abuelito me decían esto de Dios, todo eso se queda en el corazón. Es una semilla. Es una semilla, la semilla de la fe. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Por qué tantas generaciones, o no tantas estadísticas hoy día, de que las últimas generaciones están sin fe o no están creyendo? Yo creo que mucho tiene que ver con que hemos perdido el sentido del poder del testimonio. Y que la familia se ha perdido un poco esa insistencia en de que no, hay que hacer una pausa para las cosas de Dios. Claro, y hay que O sea, el hacer una domingo, oración. la religión en este país es el fútbol. Vamos a decir la verdad. El fútbol, el barbecue, que sí. no, que hay que ver el barbecue, que el juego. Y dije, bueno, si tuviéramos tanta disciplina para asistir a una iglesia de vez en cuando, como tenemos para el fútbol, este país estaría de maravilla, pienso yo. Sin duda alguna. Dime, Estuviéramos en el paraíso. o sea, ¿por qué el barbecue, el tiempo libre, la cosa? Y la gente dice, oh, porque yo voy a la iglesia y es aburrido. Es verdad, algunas iglesias son muy aburridas, yo estoy de acuerdo. Pero no la suya. Yo trato de que no sea. Pero no, pero la verdad es que eso, o sea, ¿cómo van a encontrar la fe? La van a encontrar con el testimonio. Yo me acuerdo que mis padres siempre me decían, nunca se me olvidará, llegaba el domingo, todos los jóvenes de la cuadra nuestra donde vivíamos nosotros,
uno se iba en el barco a Los Cayos, el otro se iba no sé dónde, a pescar y esto y lo otro. Y yo le decía a mi mamá, pero mami, ¿por qué nosotros no nos vamos también a Los Cayos? Y mi mami decía, sí, podemos ir después de ir a la misa, después de ir a la iglesia. ¿Y a qué hora era la misa? Dios primero. Bueno, a la hora que fuera. Pero Dios primero. Yo era DJ que tocaba música hasta las 5 de la mañana y el próximo día estaba en la misa. O sea, yo creo que eso es importante. La gente dice que hay diferentes tipos de pecados, que hay algunos que son los pecados capitales, que otros son los pecados mortales, que el que comete pecado va al infierno y no logra ir al cielo. Entonces, explíquemelo para aquel que no es muy religioso, que no sabe de la Biblia, que no es muy espiritual, pero que está buscando. Bueno, el pecado... ¿Cuáles son los grandes pecados? Yo diría que más que los pecados, vamos a hablar de el pecado. Okay. Si me dice, bueno, ¿el pecado qué es o qué es pecar? El pecado es la barrera que nosotros ponemos, así una barrera como si fuera un muro entre nosotros y Dios. Y digo que nosotros lo ponemos porque si uno analiza bien desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios siempre ha estado constantemente tratando de acercarse a nosotros. Y el ser humano, muchas veces por el pecado, se aleja de Dios. A mí me encanta esa imagen de Miguel Ángel, ¿no? Que la gente ve con la mano de Dios y la mano del hombre y se unen así los dos dedos. Y yo siempre digo que, bueno, es Dios extendiendo su mano animada en la creación, ¿no? Al principio. Y el hombre está ahí como que, bueno, más o menos. Déjame pensarlo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros nos sentimos mejor a veces diciendo, bueno, yo estoy aquí en mi mundo, que Dios esté por ahí haciendo lo suyo, yo estoy aquí haciendo lo mío, pero eso no es posible. Desconectarnos de Dios, separarnos de Dios es pecado. Así que primero vamos a establecer eso. ¿Qué es pecado? Separarnos de Dios. Usar nuestra voluntad, nuestra libertad humana para separarnos de Dios. Ahora, ¿cómo nos separamos de Dios? Esos son los pecados. Bien. Fíjate. Dígame dos o tres que le vienen. No, les voy a decir algo. Y esto los latinos creo que todos se van a identificar. Yo llevo 20 años de sacerdote y les puedo decir algo. La gente piensa que los grandes pecados son el sexo y la sexualidad. O la infidelidad. Bueno, la infidelidad es parte de lo sexual, pero claro, digo yo, o el robo. La gente habla mucho del sexo, el sexo. Entonces tú no se da cuenta que al final del día hemos reducido todo lo que es pecado y separación de Dios a lo sexual. O a dos o tres cosas. Yo no mato, no robo y no tengo pecados sexuales. Ok. Pero nosotros pecamos de muchas maneras. Y yo diría que los grandes pecados de la humanidad hoy día son todos aquellos pecados que de alguna forma disminuyen la dignidad del ser humano. Estoy hablando de qué? De la injusticia, de la corrupción, del racismo, de esa avaricia tan grande que hay en el ser humano, esa falta de compartir los bienes, una serie de cosas que uno ve. Te voy a decir una cosa que enfrentamos todos los días, el tema del racismo. Yo sé que la gente piensa que es una campaña quizás de los 60, ¿no? Que Martin Luther King lo habló. No, ahora mismo el racismo ocurre entre nuestros latinos. Decimos, esa gente de allá, esa gente. Yo he escuchado latinos en Miami, que es una de las ciudades más latinas de Estados Unidos, decir, no, porque esa gente que viene de allá. Y digo yo, pero esa gente, ¿por qué? Porque vinieron en otra época. Porque hablan diferente o lucen diferente o son de otro país. Óyeme, todos somos hermanos. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber estas fronteras de los países. Vamos a estar todos con el Padre Celestial, un solo Padre, un solo banquete y todos somos sus hijos. Pero en este mundo aceptamos el racismo como una preferencia, ¿no? Como decimos, no, porque yo soy así, esta gente son así. Eso es un pecado grave y la gente no se da cuenta. Juzgamos a las personas por su acento. Juzgamos a las personas por el color de su piel. Bueno, lo que contaba de Ferguson hace poco, hay un conflicto tremendo ahí entre la policía actuó bien, actuó mal, el policía era blanco, la víctima era negra, entonces imagínate qué pasó. No, pero es más que eso, es más que eso. ¿Por qué nosotros aceptamos que de alguna forma, todavía en el siglo XXI, juzguemos a las personas simplemente por lo que vemos? Que nos asusta tal raza, nos asusta tal grupo religioso. Oye, uno lo ve aquí. Aquí los musulmanes sufrieron muchísimo después del 9/11. Los veían en el supermercado, la gente salía corriendo, había gente que los insultaba, terroristas. O sea, eso no se justifica hoy día en una sociedad donde se supone que seamos personas pensantes. O sea, no se puede categorizar a la gente, ni por su grupo religioso, ni por su raza, ni por su acento, ni por su procedencia. Cada ser humano tiene una dignidad dada por Dios
Y nosotros como seres humanos tenemos que ver a la persona por su corazón, por sus valores, por sus principios, y darnos cuenta de que cada ser humano tiene una trayectoria única. Pues es otra cosa. Juzgamos a las personas sin conocer su historia de verdad, sin conocer de dónde vienen, lo que han pasado. O sea, yo creo que eso es algo que nos tiene que preocupar. Eso es pecado. La preferencia sexual, donde todavía esta sociedad discrimina a aquel que es homosexual, ¿no es así? Bueno, o que es transgénero. En el mundo nuestro latino es bastante común, más fuerte quizás que en el norteamericano, vamos a decir así. Pero sí, las personas que le llaman minorías sexuales, vamos a decir así, sufren muchísimo discriminación. Yo creo que parte del problema es que no reconocemos a cada persona como hijo de Dios. Y entonces juzgamos desde nuestra perspectiva a las personas que son diferentes a nosotros. Y yo creo que no hay nada más lindo en la vida que ver un ser humano que pueda decir, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de ponerme en los zapatos del otro. Quitarme un poco de mi condición, mi situación, y voy a tratar de ponerme en los zapatos del otro. Y cuando me pongo en los zapatos del otro, empiezo a entender la trayectoria del otro, de dónde viene, a dónde va. Y yo creo Eso no se llama empatía. Empatía, simpatía, compasión. Sí, compasión, compasión viene de una frase en latín que es sentir con, ¿no? Y yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Compasión. Cuando tú empiezas a sentir con el otro, a sentirte como el otro, ya tu comportamiento cambia. Lo que pasa es que, de nuevo, pecado, el egoísmo, el pensar solamente que lo que yo pienso está bien, que lo que yo pienso es lo que tiene que ser, no pensar en los sentimientos ajenos, no pensar en los demás. Ese es el gran pecado. Mira, otro tema, hablamos de pecado y hablamos de esto, del otro. La corrupción. La corrupción que existe a todo nivel en nuestros gobiernos. Uno se da cuenta que llega un gobernante a su puesto. Y saquea. Saquea y sale y dice, bueno, ¿cómo es que un país pobre, no, como vemos tantos países de Centroamérica y otros lugares en el mundo, cómo es que un gobernante se va con 90 millones de dólares en el banco? O sea, ¿y eso es normal? Sí. Y gente pasando hambre. O permite que su anillo gobernante roben. Exacto. O que haya tráfico de influencias. Lo que sea. Ahora, esos pecados, ¿cómo entonces uno, después que los analiza, cómo uno puede entonces acercarse a Dios? Porque usted me dice que todo lo que sea la ausencia de la luz en la vida de uno ya es pecado. Bueno, todo ¿Cómo lo uno que puede sea revertirlo? Todo lo que es bloquear a Dios, lo que hay que hacer es abrirse a la presencia de Dios y verse uno ante ese espejo, porque hay un espejo que todos tenemos. Es el espejo, yo le llamo el espejo de la claridad, ¿no? De los hijos de Dios. Verse en el espejo y ver qué es lo que hay en mí que no está de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cómo la gente puede saber cuál es el plan? Si un jefe lo hace, trata a sus empleados de otra manera. Claro, pero actúa de otra manera. Si un gobernante lo hace, actúa de otra manera. Absolutamente. Si un sacerdote lo hace, actúa de otra manera. O sea, todos lo podemos hacer. ¿Y cuál es el primer paso para hacer eso? Porque el que me está escuchando dice, bueno, sí, a mí me gustaría poder acercarme, pero en realidad no sé cómo hacerlo. No siento nada, cómo rezo. Bueno, mira, lo primero que dice la Biblia es algo muy sencillo, el arrepentimiento. Darte cuenta que eres pecador, todos somos pecadores. Darte cuenta que eres pecador y pedir perdón. Decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo te acepto en mi vida. En la tradición cristiana decimos, yo te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que cambies mi corazón, cambies mi vida. Dame el arrepentimiento necesario para vivir cada día acercándome más a ti. Entonces, eso es un acto de humildad. Hay mucha gente que llega a ese punto cuando hay una tragedia. Eso es lo triste. Ah, sí. Hay una enfermedad, tragedia, un problema, una enfermedad. Entonces, de repente, ahora necesito de Dios. Ay. Dios quiera que no tengamos que esperar a un momento de una tragedia para acercarnos a Dios. Mira, las barreras las ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a hacer lo que nos da la gana. Y decimos, no, esto lo voy a hacer yo, estas son mis cosas, mis gustos. Y no nos damos cuenta que Dios tiene algo preparado para nosotros mucho más grande. Sí, que lo que llaman el plan perfecto. Tenemos que creerlo. Pero hay mucha gente que no lo sabe, de que hay un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Y entonces el que nos está mirando dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es ese plan perfecto? Bueno, lo primero es que hay que abrirse a Dios, abrir su corazón a Dios. Lo segundo es darte cuenta de que tú no estás aquí por accidente. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cómo yo descubro ese plan? Abriéndome a Dios, orando, escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo se escucha la voz de Dios? No es una voz así como la voz que tú escuchas ahora. La voz de Dios se escucha en el corazón, se escucha en lo más profundo del hombre. La oración, el silencio en la presencia de Dios te trae precisamente esa comunicación con Dios. Pero eso es un proceso
Y yo creo que no hay que empezar como un monje, ¿no? El primer día, decir voy a rezar 10 horas, eso es equivocado. Pero sí darle a Dios 3, 4 minutos cada día. 3, 4 minutos se convierten en 10. Leí 3 versículos de la Biblia hoy, mañana voy a leer un capítulo y después voy a leer 2 y 3. Así es que empieza todo. Y yo creo que cuando hay un sentido de que estoy caminando hacia algo y que voy a llegar, ¿cuál es la meta? Una vida más espiritual, una vida más llena de Dios. El pecado es una lucha constante. La gente confunde, te voy a decir algo, y es muy común. La tentación con el pecado son 2 cosas diferentes. La tentación es la lucha constante de evitar hacer el mal. El pecado es caer en el mal y quedarte ahí y no levantarte. Y lo bueno de Dios es que Dios siempre nos da otra oportunidad. Todos nos hemos caído en algún momento de nuestra vida, pero Dios siempre está ahí para levantarte. Entonces, lo triste es cuando la gente piensa que para estar bien con Dios hay que ser un santo ya. Tienes que ser santo ya. No, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Dios es como el padre de ese hijito que está empezando a dar sus primeros pasitos y se tropieza y se cae. Y después el padre lo levanta. Vamos, mío, vamos a seguir. Unos pasitos más, se tropieza y Dios te levanta de nuevo. Para mí no hay nada más lindo. A mí me encanta toda la Biblia, pero me encanta el capítulo 15 de Lucas. ¿Qué dice? Y siempre le digo a la gente, recuerden la quinceañera, que eso es muy latino, la quinceañera. Lucas 15. El hijo pródigo. La ovejita perdida. Okay. La medallita que se perdió, la mujer la estaba buscando. Siempre Dios está buscándonos. Siempre Dios está levantándonos del pecado. No hay que darse por vencido. No hay que pensar que yo estoy muy lejos de Dios. No, todos estamos lejos de Dios. Todos podemos estar más cerca de Dios. Dios no piensa que tú eres muy pecador por tu problema. Tu problema lo puedes poner hacia un lado. Ábrete a Dios. Dios te va a proveer mucho más de lo que tú puedas imaginarte. Y de eso vamos a hablar, en el próximo. Vamos a continuar en capítulo número 2 de cómo acercarse a Dios y sobre todo en una época navideña como esta. No se vayan, ya regreso. Habíamos comenzado la primera parte de esta conversación, que es cómo acercarse a Dios, que según el Padre Alberto, yo también lo creo, de que sin duda que es la acción más importante que puede tomar un ser humano, porque de ahí se deriva todo lo bueno, ¿no es así? Y usted me estaba diciendo que Dios siempre está buscándonos y nosotros, muchos de nosotros, lo rechazamos. El gran problema es que Lucas 15 me decía. Lucas 15, me encanta Lucas 15. ¿Por qué le gusta Lucas 15? Bueno, porque ahí es el Dios que nunca se da por vencido. Y fíjate que nosotros decimos algo muy interesante, la cultura general lo dice, el hijo pródigo. Pero yo diría, busquemos qué significa esa palabra pródigo. Porque pródigo tiene 2 sentidos. Busquemos el diccionario, ya verán, hay 2 sentidos. La primera parte es la negativa que todos conocen. El que desperdició, el que se fue y se perdió de la casa, el que mal usó el dinero de su padre, el que no se ocupó el que del tuvo padre. mala vida, eso. Pero pródigo tiene una definición positiva, que es la segunda. Y es como que el que desparramó, el que dio en abundancia, el que no pudo más, quería más. Yo pienso que también se debe llamar el padre pródigo, porque Dios es así con nosotros. Dios ya no sabe qué más darnos, ya no sabe cómo más bendecirnos. Dios quiere darse y darse y darse a nosotros, de una forma casi desmedida. Esa es la parte positiva. O sea que yo pienso que cuando uno ve Lucas 15 uno tiene que pensar, ¿qué significa para nosotros un Dios que siempre me está buscando? Y yo siempre le digo a la gente, mira, no te des por vencido con Dios, porque Dios no se da por vencido con nosotros. Dios siempre nos está buscando. Lo que pasa es que la vida espiritual para mucha gente es como algo, vamos a decir, de las abuelitas. En nuestros países de América Latina las mujeres entraban en la iglesia, los hombres se quedaban afuera fumando su tabaco, hablando, jugando dominó, no sé, cualquier cosa de esa. Pero era un poco un concepto de que la religión es para ciertas señoras lloronas que iban a la iglesia a encender velitas. Y eso no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. Que esas señoras y viejitas lo tenían, de hecho, porque ya tenían su conexión con Dios muy especial. Absolutamente. Pero yo digo que la conexión con Dios es para todos. Y lo que hay que hacer es realmente abrirse a Dios y saber de que Dios no quiere reducirse a una serie de actividades religiosas. Dios quiere ser parte de nuestro ser.
Yo siempre le digo a la gente que Dios no quiere ser un ser lejano, pero nosotros lo convertimos en un ser lejano. Ay, sí. Yo tengo, por ejemplo, una tía abuela en La Víbora, en La Habana, ¿no? Que me han hablado de ella, he visto fotos de ella, pero Dios no quiere que yo tenga relación con él así, como un pariente lejano de una foto. Dios quiere que tú seas realmente el ser más cercano. Pero eso es la gente que le dice, bueno, pero es que yo no lo siento, yo no lo siento, padre. Entonces, 1, 2, 3 veces, ya después de la cuarta ya es que no sentí. Pero les voy a decir algo, la fe y el amor no es sentimiento. La fe y el amor es convicción, es entrega. Entonces, de la misma forma que yo les estoy diciendo, Dios nos está buscando a nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros para buscar a Dios? Es como el que te dice que se quiere ganar la lotería, pero nunca compra un ticket. Óyeme, si tú te quieres ganar la lotería, te tienes que comprar el ticket, ¿no? Toda la semana. Sí, o sea, ¿por qué lo digo? Porque hay que buscar a Dios activamente. Hay que buscar la espiritualidad activamente. Hay que hacer las cosas. No hay tiempo para eso en esta sociedad, padre. Bueno, sí hay tiempo. Es lo que la gente sí le hay tiempo dice. porque mira, ¿cuánto tiempo te pasas en el tráfico? Yendo del estudio a tu casa y de la casa al estudio. Piensa, tú estás en el auto. Oye, puedes usar ese tiempo para espiritualidad. Hay gente que usa cassettes. Mi esposa escucha muchas veces charlas espirituales y cosas en el auto cuando va en el auto. Creo que muchas personas, hay gente que reza el rosario, hay gente que está haciendo sus oraciones mentales, ¿no? Óyeme, cualquier cosa que tú puedas hacer que te acerque a Dios, hazlo. Conéctate con alguna canción cristiana, una canción espiritual. Lo que digo yo es, formas de conectarse, 1000 formas de conectarse. Oye, si pasamos tanto tiempo en el Internet, ¿sabes cuántas páginas bellas de inspiración hay en el Internet? Yo a veces uso en mi estudio bíblico en la parroquia, uso unos videos de YouTube, que yo encuentro una meditación cristiana, cualquier cosa, con un himno tradicional, con una cosa linda, unas imágenes del cielo y del mar. Y la gente me dice, ¿dónde encontró eso, padre? Ahí están en YouTube. En YouTube hay cosas horribles y hay cosas muy buenas. Fantástico. O sea, si tú te quieres conectar con Dios, tú te vas a conectar. Si tú quieres buscar a Dios, tú lo vas a encontrar, pero hay que buscarlo activamente. Y la vida espiritual no es diferente al resto de las disciplinas de nuestra vida. Si tú quieres entrenarte físicamente para hacer un maratón, tienes que salir todos los días a correr y a entrenarte. Espiritualmente es lo mismo. Todos los días orar, todos los días leer la Biblia, todos los días conectarte espiritualmente con Dios. Y entonces, ¿cuál es esa característica que tenemos los humanos que cuando tenemos un problema, como usted dice, hay una enfermedad, hay una muerte, hay un hijo en problema, hay el marido que se fue, entonces corremos para la iglesia? Entonces, si lo sabemos que la iglesia es la que tiene la solución, ¿por qué no vamos antes que nos pase la tragedia? Bueno, es lo que nunca entendí. Es como la gran anécdota que hace todo el mundo, que encontraron a Jesús en la prisión. Todo el mundo que va a la prisión encuentra a Jesús. Digo, bueno, pero si el mismo Jesús estaba en la calle cuando tú estabas cometiendo los crímenes y cuando estabas haciendo todo aquello. ¿Qué ocurre? Que salen de la prisión con la Biblia bajo el brazo. Ahora, yo pienso, también hay otra cosa. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Que hablar de Dios es como un gran problema. Mira, tú hablas de Dios en tu programa. Siempre te escucho cuando todo dices, el tiempo. Si Dios con nosotros, ¿quién con verdad? Pero hay mucha gente que mencionar a Dios, ay no, porque eso puede ofender a alguien. Mira, en los colegios públicos hemos llegado a lo absurdo. He conocido casos de profesoras que las han castigado, sacado, le han llamado la atención por hablar de su relación con Dios, por hablar, hace poco había un debate, creo que fue en uno de los estados aquí en el norte, que no se podía hablar de Navidad, ni de Hanukkah, sí, hay que decir Happy Holidays. Porque no, porque si hablas de cualquier grupo de esos, celebración de esa, estás hablando en contra de Dios. Digo yo, espérate, pero que una maestra diga, yo voy a la sinagoga porque soy judía, yo voy a la iglesia porque soy cristiana, o yo soy musulmán y hago mis oraciones en la mezquita o en mi casa, donde sea. Eso, ¿cómo puede ser ofensivo a los niños? Todo lo contrario. Le estás dando un ejemplo de Dios o un ejemplo de tu propia vida. Aparte, dejen lo religioso hacia un lado. ¿Cómo es la educación? Educación. O sea, ¿cómo puede ser educación, realmente educación, si no se hablan de las cosas importantes de la vida? Es como la gente que dice, no, yo no discuto de religión ni política. Sí. Y bueno, pero no hablas de nada, porque los temas más interesantes del mundo son la religión y la política. O yo voy a dejar que mi hijo, cuando sea grande, él decida lo que él quiere ser. Exacto, que se tire de un balcón entonces ahora, tú lo vas a dejar tirarse del balcón porque que se tire del balcón. Bueno, por lo menos en mi casa esa no es la teoría que yo utilizo. Yo pienso que hay que compartir el testimonio de fe. Claro. Lo que Dios está haciendo en nosotros, compartirlo y no tenerle miedo a hablar de Dios, sea cual sea tu religión, sea cual sea tu tradición religiosa. Cuando tú hablas de tus experiencias en cualquier contexto, de alguna forma, tú le estás llegando al corazón de otra persona.
Y puede ser que esa persona lo que más necesite es esa semillita de fe. Y por eso lo hemos traído, padre. Ay, muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente esta serie de charlas que hemos tenido a lo largo de esta semana y de este mes de diciembre para llevarle a la gente no solamente la información de lo que pasó en política y en la Casa Blanca y entre los republicanos y los demócratas, Ferguson o en Venezuela, sino también llenarles el alma, que eso para mí es lo más importante. Un gusto. Gracias. Muchísimas felicidades. Felicidades a todos. A usted y siempre bienvenido a este estudio. Esta es su casa. Gracias. Y a usted ya regreso. Y mañana es el último día del año 2014. Regresa el tema de Cuba con una discusión acalorada. Los espero mañana a las 8 aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.